Hoy estamos nuevamente en este rato de tertulia que hemos denominado Hora Libre, tratando de comentar con Mariela pues algunas noticias recientes acá en Costa Rica y que nos parece que podamos aquí pues desarrollar un poquito cómo desde nuestra humilde óptica pues cómo vemos los acontecimientos. La primera de las noticias que Mariela hoy quiere también desarrollar tiene que ver con algo que el día viernes de la semana pasada trascendió, que es el hecho de que la señora doña Rocío Aguilar, de la Superintendencia de Entidades Financieras, la SUGEF, hizo el anuncio de que estaba recibiendo una notificación de un proceso judicial que el Banco Central entabló en contra de ella por no querer facilitar información que la SUGEF recopila a raíz de las operaciones crediticias que los ciudadanos tenemos en las diferentes entidades bancarias del país. Es sencillo, el Banco Central aduce que está realizando unos estudios y que para hacer esos estudios necesita información sensible de los datos de las deudas que tenemos en las entidades bancarias. Aquí el tema es complicado de abordar porque la ley del Banco Central establece que la SUGEF tiene prohibido entregar información que se puede considerar sensible, individualizando a las personas, y la ley desarrolla algunos casos de excepción en los cuales si la SUGEF entra en esa obligación, por ejemplo, que se la pida el Poder Judicial, que se la pida el ICD para un tema de narcotráfico, que se la solicite también la COPROCOM, la Comisión de la Promoción de la Competencia. En fin, hay una serie de incisos que el artículo 132 de la Ley del Banco Central establece como las excepciones a la regla. Eso es algo genérico, ¿verdad? ¿Hasta dónde uno puede entender que mandar a pedir información a la SUGEF de personas individualizadas es información que requiere el Banco Central para cumplir las funciones propias que le establece la ley? Aquí hay algo interesante porque, o sea, realmente hay muchas leyes o incluso, o sea, instrumentos jurídicos que estamos dándonos cuenta que se contradicen entre sí. Porque, digamos, lo que está haciendo el Banco Central es inconstitucional. O sea, la Constitución Política de Costa Rica explícitamente lo prohíbe. Y se supone que Constitución Política está arriba de todo, pero ya varias veces hay leyes que han transgredido, ¿verdad? Y pasa y no parece haber como un respeto, como dice la jurisprudencia. Claro, cuando la ley entra en roce con la Constitución, lo que nos queda a los humildes ciudadanos es irnos a la sala cuarta y entablar una acción de inconstitucionalidad, a ver si tenemos la suerte que después de 2, 3, 4 o 5 años la sala resuelva y nos dé la razón, ya después de mucho tiempo. Ese es un tema. Un tema es que lo que está haciendo el Banco Central sí, digamos, viola la Constitución Política de Costa Rica. Otro tema es que la ley orgánica, de hecho, antes no era legal hacer esto, pero en el 2020, bueno, hubieron varias reformas, pero creo que en 2020 fue la que se reformó esto, ¿verdad? En el que dice que el Banco Central puede solicitar información por interés del banco y todo esto, que es el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central. Básicamente ese artículo fue reformado en el 2020, si no me equivoco, pero es una de las últimas reformas, donde fue que se le dio potestad para eso. Sin embargo, está también otro tema jurídico que es el secreto bancario, ¿verdad? Que básicamente es un tema de protección de privacidad de los datos
pues, de las personas y los ciudadanos. Entonces, digamos que contraponiendo todas las leyes, la Constitución y todo, yo sigo pensando que el Banco Central no debería y podría hacer esto. ¿Por qué? Porque, digamos, para las funciones del Banco Central y lo que está diciendo, los datos que está pidiendo son muy precisos, que son direcciones, nombres específicos, incluso temas de montos de créditos. O sea, yo, Mariela Palma, tengo un préstamo en tal banco y vivo en tal lado y este es mi nombre y tengo un préstamo de tanto. Que es la información que los bancos le van enviando cada cierto tiempo a la SUGEF. Y la razón por la cual, digamos, estos datos están protegidos no es solo porque, pues obviamente todos hemos hecho apreciar, sino también porque se han dado temas de que incluso dentro de los bancos se dan delitos, ¿verdad?, contra personas, delitos financieros. Y otro tema importante es que digamos, la justificación del Banco Central me parece que no procede porque dijeron que era por un tema del cambio climático, o eso fue, digamos, la principal justificación que dieron, porque intentaban saber dónde vivían cada las personas que tenían un préstamo para ver cuál riesgo tenían de sufrir o no un desastre natural, lo cual a mí me parece absurdo. O sea, ¿cómo puedes decir que vas a violar la privacidad y confidencialidad de temas financieros cuando, o sea, por un tema de que no, es que si estas personas pueden sufrir más desastres naturales, entonces hay más riesgo, y para mí el riesgo realmente, o sea, esos son casos fortuitos y en todas las legislaciones y en todos los países y en todas las leyes internacionales están considerados como casos fortuitos. Pero además de eso hay otro tema, digamos, importante, y es que el tema, digamos, de la privacidad o de los delitos, de todo esto, digamos, de que un banco central, y lo que se dice, por ejemplo, en el tema respecto al secreto bancario, es que la única, digamos, o las únicas razones, que hay como tres, para que antes más o menos las mencionó Carlos, fue que todo tiene que ver con delitos financieros. O sea, la manera en la que yo puedo decir, Mariela Palma, usted, yo necesito saber esto y esto específicamente de usted, es porque usted está metida en casos de lavado, de narcotráfico, pero normalmente la única razón por la que yo necesitaría saber sus coordenadas junto con sus ingresos, lo que usted tiene ahí ahorrado, su nombre, o sea, todo lo suyo privado, su información privada, es por delitos financieros. Y eso... Aquí vos lo decías al inicio, hay una contradicción, puede haber una contradicción de normas, lo que se conoce en derecho como una antinomia, que es cuando una norma se contradice con otra, y hay un choque, obviamente. Porque por un lado están las normas, las regulaciones que se han establecido de protección de datos sensibles, ¿verdad?, que está, como bien vos lo hacías ver hace un momento, que está también derivado de un derecho constitucional a la privacidad de la información, pero también está por otro lado la normativa que invoca el Banco Central para acceder a información bancaria que las entidades, los intermediarios financieros le han facilitado a la SUGEF. Claro, lo simpático de esta historia, o lo paradójico, si se puede decir, es que el argumento de la SUGEF, según se lee en la noticia que salió de parte de la Nación, el argumento de la SUGEF para decirle al Banco Central, mire, yo no le puedo dar esa información porque la misma ley del Banco Central me lo prohíbe. Hay un tema muy interesante y problemático, es el que la Procuraduría General de la República está apoyando al Banco Central. Sí, correcto. La Procuraduría, el banco, vamos a ver, la SUGEF meses atrás había mandado a solicitar criterio a la Procuraduría tardó como unos 5 meses en enviarle el criterio, ratificando la posición de que no la debe entregar. Lo que pasó es que en el Banco Central no se esperaron mucho, y antes de que llegara el criterio de la Procuraduría, ellos fueron y acusaron a doña Rocío en los tribunales, sin que llegara el criterio de la Procuraduría. Entonces tenemos enfrentados
a dos instituciones, a dos pesos pesados del sistema bancario y financiero nacional. Y diríamos que controlador y fiscalizador, Sí, claro, que es lo peor, claro, porque claro, digamos, claro. o sea, son entes que son controladores y fiscalizadores, y ese es su rol, lo cual eso, o sea, estamos bastante mal. Yo creo que, digamos, esto que está pasando deja un poco mal el Banco Central, incluso en su Es extraña, reputación. es extraño, o sea, habría que ver la fundamentación de ese acuerdo para ver esa historia que estabas relatando de que tenía que ver un poco con temas Eso dijeron ellos. de desastres naturales, Eso dijeron. para ver la vulnerabilidad que podría tener una persona En datos y riesgos. Eso fue la justificación que ellos dieron. Yo me leí todo o sea, Ujú. respecto a ese tema, yo me leí lo que dijo la Procuraduría, yo me lo leí completo y la Procuraduría sí está apoyando al Banco Central. Me leí lo que dijo el Banco Central y me leí lo que dijo la SUGEF. Yo personalmente diría que la SUGEF sí que tiene razón por un tema, digamos, del secreto bancario que está específico, son las razones por las cuales se puede levantar el secreto bancario. Ahí está en la ley, o sea, Sí, sí, sí. es esta y esta y esta razón y todos son delitos financieros, o sea, no es porque sí. Lo que yo no he visto, o he visto una posición muy tibia, ha sido desde el punto de vista político, de control político del tema. En la Asamblea Legislativa, por lo menos yo veo que el tema no ha levantado mayor cosa. Por ahí salió el presidente de la unidad, Juan Carlos Hidalgo, a decir de que se asemeja un poco a lo que había pasado en la época del PAC, de la UPAD, ¿verdad? Pero no veo un control político incisivo, llamando a cuentas a los directores, pidiendo información sobre los antecedentes, la motivación de ese acto administrativo. Creo que ha sido muy tibia la reacción del sector político. Sí, o sea, realmente yo veo con preocupación el tema porque yo sí creo que es peligroso y sin ser muy, digamos, exagerada ni nada, pero el hecho de que los datos tan específicos de la vida privada de un costarricense, cualquiera que sea, estén ahí a la mano de cualquiera, eso no se debe permitir, porque además si se le da al Banco Central, eso sienta un precedente para que se le Claro. pueda dar a otra gente, y eso pasa como la OPA. Entonces resulta que ahorita que se supone que tenemos todo el secreto bancario y nadie sabe nada, un montón de gente sufre estafas porque la gente consigue cosas de sus cuentas y sus Claro. nombres y todo. Ahora, si esto tiene acceso público, o sea, es peligroso hasta para la seguridad de la gente y temas de delitos, que es y lo más estúpido, perdonando la palabra, es que la única razón por la que esto está autorizado, legal o sea, y escrito es para que no se cometan delitos financieros. Pero eso, Hace algunos años, este también es un tema de credibilidad y reputación del Banco Central, porque el Banco Central, al tener independencia funcional, no es un órgano político, por lo menos no está establecido en la normativa, es autónomo. La idea es que todos los bancos centrales en todos los países civilizados tengan ese grado de autonomía y no dependan tanto del poder político. Precisamente la falta de autonomía de los bancos del poder político es lo que ha causado que muchas economías, que muchas economías terminen arruinadas, como en Argentina, ¿verdad? Argentina es un caso. Por ejemplo, ¿verdad? Es el tema reputacional del Banco Central, porque es una institución que nunca, yo recuerdo que haya salido a la palestra por una polémica, y una polémica de este tipo, ¿verdad? Donde, es más, ha sido custodio en el pasado, y es lo que quería comentar, cuando se emitió la ley de registro de accionistas, ¿te acordás? Claro. 2017, 2018, por ahí, que es la ley que obliga a que los accionistas de las sociedades anónimas tengan cada año que estarse actualizando en una base de datos. Bueno, al principio, en ese proyecto de ley, esa base de datos iba a estar en el Ministerio de Hacienda, y los sectores productivos, los sectores empresariales, con toda la justificación, con toda la razón, decían: no, eso no puede ser porque el banco, el Ministerio de Hacienda tiene un historial
De persecución. No solamente, no sé si de persecución, de filtración de información, también, diría sí, yo, y de hackeo, perdón, si hace un año teníamos el hackeo que tuvo el Ministerio de Hacienda. Entonces la institucionalidad de protección de datos en el Ministerio de Hacienda como que muy garantizada no iba a estar. Entonces por eso es que los diputados tuvieron, digamos, la visión y la inteligencia en ese momento, cuando estaban haciendo la ley del registro de accionistas, decir, bueno, vamos a meter, para que la gente esté tranquila, vamos a poner esto en una institución que nos dé tranquilidad y todo el mundo está de acuerdo que tiene una buena reputación y que no hay interés político ni persecutorio, que va a ser una caja bien blindada. Y fue en las bóvedas del Banco Central de Costa Rica, precisamente para que esa información estuviera bien custodiada. Entonces, lo primero que me acordé fue de eso, ¿verdad? De ese antecedente. O sea, el Banco Central, como es autónomo y siempre ha sido independiente, y además es un banco que ha tenido una buena reputación. El Banco Central de Costa Rica tiene una buena reputación, a diferencia de, como vos mencionabas, la Argentina. Argentina ha sido mofa a nivel mundial por el mal manejo del Banco Central, porque básicamente caen en default, porque imprimen dinero o sea, sin ningún respaldo. Pero al final eso hace también que financiera y monetariamente Argentina no se vea bien ante los ojos del mundo, pero Costa Rica tiene el lado opuesto. Aquí la gente ha confiado siempre en el Banco Central, digamos que ha tenido un rol medianamente bueno, o diría que bueno, realmente, para no ser tan mezquina. Reputacionalmente muy aceptable, muy aceptable. No, muy bueno, digamos, reputacionalmente, de mantener la estabilidad monetaria y económica del país. O sea, Costa Rica nunca se ha visto en una hiperinflación o algo así, ¿verdad? Como algunos países, o sea, de hecho, la inflación, las veces que ha estado alta dentro de lo que es como, bueno, está alta, pero no está afuera. O sea, no está en el 1 y 2% de la Fed, pero se mantiene relativamente alta, pero no exagerado como en muchos países de América Latina. Entonces es una reputación distinta, y ahorita estamos viendo que esto puede legitimar un poco, porque estamos hablando de que incluso las acciones están viéndose un poco como contrarias y contradictorias a la estabilidad y seguridad, e incluso temas, o sea, financieros del país y de los ciudadanos y de las empresas al final. Pues bueno, vamos a ver cómo termina de ir avanzando esta historia de la SUGEF versus el Banco Central.